¿Qué tal, chicos? Vámonos con el siguiente tema, que es la parte 2 de fisiología nerviosa, ¿sale? Ya vimos lo que es el concepto de potencial de membrana en reposo y también lo que es la corriente eléctrica que tiene que generar la neurona para poder comunicarse con otras neuronas o bien con órganos efectores. Ahora, vamos a ver más específicamente de qué manera lo consigue, empezando por los potenciales graduados, ¿sale? Primero que nada, antes de que empecemos, habrán toda una terminología de cómo se llevan a cabo los potenciales graduados. Les voy a manejar lo que es el concepto de polarización, hiperpolarización y despolarización. Cuando hablamos de polarizado en el contexto de una célula polarizada va a ser una célula que va a tener una carga en su interior que es negativa, ¿sale? Polarizada. Si una célula está hiperpolarizada, ¿qué significa hiper? Que es mucho, ¿verdad? Por lo tanto, si está hiperpolarizada, quiere decir que está más negativa de lo normal. Y si una célula decimos que está despolarizada, des es un prefijo que significa en contra de. Por lo tanto, si digo que está despolarizada, quiere decir que ahora su interior ya no es tan negativo, sino que se está volviendo positivo. ¿Sale? Todos estos conceptos son muy importantes porque los vamos a retomar más adelante. Bueno, ahora sí, vámonos con el que es el potencial graduado. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el potencial graduado es una manera en la que nosotros podemos comunicar información y por lo general es en cortas distancias, es decir, de la dendrita atravesando por enzoma de la neurona hasta en cono axónico, ¿sale? Para que pueda ocurrir esto, se necesita primero que nada que haya un estímulo que logre abrir de manera local la membrana para que de esta manera ese estímulo se encargue de abrir canales iónicos, ya sea canales mecánicos, si es que el estímulo fue, por ejemplo, en sonido, una presión, a temperatura, o bien dependientes de ligandos, si por ejemplo el estímulo es un neurotransmisor, como por ejemplo acetilcolina. Independientemente del estímulo, esto va a causar que se esté abriendo canales a lo largo de esa porción de las dendritas. Y esos canales, tanto si se abren como si se están cerrando, van a alterar el flujo de iones, van a alterar el equilibrio de los iones que habíamos mencionado anteriormente. Si los iones pierden el equilibrio, entonces nuestra membrana ya no va a estar en reposo, como podemos ver acá en la ilustración. Se supone que el potencial de membrana en reposo de una neurona es de menos 70 milivoltios. Pero si un estímulo que está en la dendrita abre un canal iónico, ya sea mecánicamente o ya sea mediante un ligando, es decir, una sustancia química, va a permitir que o entren iones o se vayan iones y eso va a modificar la carga eléctrica, haciendo que pueda haber una hiperpolarización, si en este caso el interior se está haciendo más negativo todavía, por eso es que acaba en la gráfica que baja, o bien una despolarización que podemos apreciar acá, que es, ¿por qué despolarización? Porque si se dan cuenta se está haciendo menos negativo, ¿sale? Para los que no se acuerdan de matemáticas, acuérdense que menos 60 es más positivo que menos 70. Es mejor que yo le deba a Pepito 60 pesos a que le deba 70 pesos, ¿verdad? Entre más se acerque a cero mi deuda es mejor. Así pasa acá, por eso se está despolarizando, ¿sale? Ahora bien, esto, ¿qué termina causando? Al haber una modificación del potencial de membrana en reposo, esto es como la chispa que va a servir como corriente para enviar el mensaje, ¿sale? Nada más que va a haber un problema. A medida que esta chispa vaya avanzando, pues el estímulo que desencadenó esta chispa se va a agotar, de tal manera que la chispa no se va a poder mantener por mucho tiempo y al final se va a terminar apagando. Es por eso que en potencial graduado no sirve para recorrer largas distancias, ¿sale? Sobre todo si el estímulo es un estímulo que es inconstante, ¿sale? Ahora bien, ¿a qué se refiere eso? Es como por ejemplo cuando ustedes avientan una piedra sobre una laguna o sobre un charco de agua. Si ustedes han hecho eso, se van a dar cuenta cómo en el lugar cercano donde cayó una piedra, las ondas de agua son muy fuertes.
Sin embargo, a medida que en la sonda de agua se van alejando cada vez más del lugar donde cayó una piedra, se van haciendo más débiles hasta que desaparecen. Exactamente lo mismo le pasa a los potenciales graduados. Por eso son graduados, porque tienen una naturaleza gradual. Es decir, a medida que van avanzando, se van haciendo cada vez más débiles hasta desaparecer. Sin embargo, los potenciales graduados, para poder compensar eso, tienen algo que se conoce como sumatoria. Es decir, imagínense nuevamente que ustedes tienen un charco de agua y le avientan una piedra. ¿Qué pasa si inmediatamente después de aventar esa piedra avientan más piedras en el mismo lugar? Van a generar más ondas y esas ondas se pueden unir con otras ondas para crear una super onda más grande. De tal manera que en potencial graduado puede llegar a magnificarse y hacer que dure un poquito más, que es lo que muestra esta gráfica. Si tú recibes un estímulo, el estímulo 1 pues está en este caso despolarizando a la célula porque le está haciendo más cercana a cero. Pero si mientras está recibiendo el estímulo recibe otro estímulo, es sumatorio, ¿sale? En vez de que baje y vuelva a subir, no, como no ha bajado todavía, sigue despolarizada, se puede volver a subir y esto va a hacer que en potencial todavía sea más despolarizante aún. Y si hipotéticamente acá le llegan un tercer estímulo, todavía subiría más, como demuestra esta gráfica que tenemos acá. Por lo tanto, este proceso en el cual nosotros, si aplicamos más estímulos, podemos aumentar la intensidad en potencial graduado, se conoce como sumatoria, ¿sale? Ahora, vamos con los potenciales de acción. Los potenciales de acción van a ser encontrados en los axones de las neuronas. Como ya les había practicado, hay axones que son muy largos, que pueden llegar a medir hasta 1 metro. Entonces, para que puedan recorrer toda esa distancia, necesitan de otro método que sea mucho más efectivo, porque no podrían hacerlo mediante potenciales graduados, porque como yo les digo, tarde o temprano se van a agotar, aunque tú le estés aplicando estímulos constantes. Por lo tanto, acá se necesita de que actúe otro tipo de potencial, que en este caso es en potencial de acción. En potencial de acción va a depender de los canales de voltaje. ¿Sale? Si ustedes se acuerdan, los potenciales graduados dependían de los canales mecánicos y los dependientes de ligandos. En este caso, los de acción van a depender de los de voltaje. ¿Por qué? Bueno, resulta que los potenciales de acción son como fichas de dominó que tú acomodas y que tú empujas una y todas las demás empiezan a caer en cadena. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el GIF que tenemos acá. ¿Sale? Imagínense que esta zona recibe un estímulo. Al recibir el estímulo, desencadena una apertura de canales dependientes de voltaje, pero estos canales, al cambiar en voltaje de acá, van a abrir los canales que están al lado, y estos, como cambiaron su voltaje, van a abrir estos otros, y luego estos van a abrir estos otros, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque, ironías de la vida, al cambiar en voltaje, estoy abriendo otro canal que va a cambiar en voltaje y ese voltaje va a abrir otro canal que también me va a seguir cambiando en voltaje y así sucesivamente, como pueden ver ustedes en esta ilustración. ¿Sale? Es una respuesta en cadena. Pero, eso sí, en potencial de acción tiene una condición. Para que pueda empezar esta reacción en cadena, forzosamente la primera despolarización que ocurra debe de alcanzar los menos 55 milivoltios. Es decir, en los potenciales graduados no había un umbral. Pasaba un estímulo, tantito hacía un cambio, órale, ya es un potencial. Pero en el potencial de acción no va a funcionar si no lo estimula a menos 55 milivoltios. ¿Sale? Pónganse que lo estimula a menos 60, no pasa nada. No hay reacción, no pasa esta respuesta de dominó. Es como que si ustedes quisieran empujar su primera ficha de dominó para hacer una respuesta en cadena, pero no la empujan con suficiente fuerza. La fuerza debe de ser de menos 55 milivoltios para que pase eso. Y este potencial de acción comienza en la zona gatillo, que es la zona que habíamos visto que está entre la unión de encono axónico y el segmento inicial. Y ya posteriormente se va a propagar desde la parte más cercana del soma hasta el axón terminal. ¿Sale? Ahora,
el potencial de acción, a diferencia también de los potenciales graduados, van a tener una serie de pasos constantes para que se puedan llevar a cabo, ¿sale? Primero que nada, tiene que haber un estímulo. Imagínense que tenemos a mi neurona que está bien contenta de la vida y tranquila, así que está en membrana en reposo, por lo tanto tiene menos 70 milivoltios. Ocurre un estímulo. El estímulo modifica la electricidad de mi neurona y hace que pase de menos 70 cada vez más alto, más alto, más alto, hasta que alcancen los menos 55. Si alcanzan los menos 55, ya alarmaste, porque a partir de ese momento va a comenzar lo que va a conocerse como la fase de despolarización, ¿sale? Durante la fase de despolarización, ¿qué va a ocurrir? Se van a abrir los canales de sodio dependientes de voltaje, mientras que los canales de potasio van a estar cerrados. Por lo tanto, acuérdense que el sodio es un ion positivo, es decir, es un catión. Por lo tanto, si tú le estás metiendo iones positivos al interior de la célula y la célula no está sacando potasio, se está haciendo más positiva. Y si se está haciendo más positiva, se está despolarizando porque se está acercando a cero. En este caso, si ustedes se dan cuenta, acá cometí una fe de ratas, les dije que la neurona no podía rebasar en cero y me equivoqué. Si rebasa en cero, ya me acordé, voy a llegar hasta más 30, mis perdones. En este caso, si está rebasando porque está entrando sodio, le está haciendo cada vez más positiva, más positiva. Eso se conoce como fase despolarizante, donde le está entrando sodio. ¿Y por qué entra en sodio? Porque el sodio está siguiendo su gradiente de concentración. Dijimos que en el interior de la célula casi no hay sodio, y afuera de la célula hay un montón de sodio. Por lo tanto, apenas se abre el canal, entra en sodio porque está buscando difundirse de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Este estímulo causa la despolarización y una vez que ya ha alcanzado su pico máximo, va a comenzar con lo que es en proceso de empezar a abrir los canales de potasio. Cuando abren los canales de potasio, en potasio empieza a salir. ¿Por qué sale en potasio? En potasio sale porque también está siguiendo su gradiente de concentración. Hay un montón de potasio dentro de la célula, así que le urge salir porque en el exterior casi no hay potasio. El problema está que en potasio es un catión también. Y si está perdiendo potasio, esa positividad que había ganado la va a comenzar a perder. Porque de nada le va a servir que siga ganando sodio si se está saliendo en potasio. Porque el potasio tiene una carga eléctrica más positiva que el sodio. Por lo tanto, en el momento en el que se abren los canales de potasio dependientes de voltaje, van a comenzar la fase de repolarización. Es decir, este potencial va a comenzar nuevamente a acercarse a su nivel basal. ¿Sale? Una vez que los canales de sodio también se cierran, este proceso ya sigue una pendiente hasta que llegue a una fase de hiperpolarización. Es decir, se supone que debe de caer hasta menos 70. Pero como la dejaste sin sodio y estás sacando potasio, se está haciendo muy negativa, se está hiperpolarizando. Por lo tanto, como que se pasa de todo este tantito acá, pero luego ya después activa su bomba de sodio-potasio y su bomba de sodio-potasio le va a permitir regresar otra vez a su potencial de membrana en reposo. Es importante que yo les comente que durante el periodo en el cual se está despolarizando hasta el momento en el que comienza a repolarizarse, es algo que se conoce como periodo refractario absoluto. ¿A qué me refiero a esto? Mientras esté en este vaivén entre que se despolariza y comienza a repolarizarse, si esa neurona recibe otro estímulo, no se va a acumular. No va a ser el efecto sumatorio que hacían los potenciales graduados. Acá no. Acá ya empezó esto, no importa que estén todavía frega y frega con otro estímulo, va a terminar lo que empezó. Luego está el periodo refractario relativo, que comienza cuando la repolarización ya está alcanzando nuevamente el umbral. En este punto, si el estímulo es demasiado intenso, podría generar otra fase despolarizante, pero únicamente si el estímulo es bastante intenso y constante, ¿sale? Fuera de ello, por lo general, va a caerse hasta su hiperpolarización
Luego, hasta que regrese otra vez a su potencial de membrana en reposo, ya podrá regresar a esperar otro estímulo para volver a repetir todo este proceso, ¿sale? Y como yo les digo, los potenciales de acción necesitan llegar, en el caso de la neurona, a menos 55 milivoltios. Si no llega a menos 55 milivoltios tu potencial, no va a pasar absolutamente nada. A eso se refiere con que sigue en potencial de acción en principio de en todo o nada, ¿sale? O verdaderamente empujas la ficha tan fuerte como para que todas se caigan, o simplemente no la empujaste y ninguna se cae, ¿sale? Bueno, vamos a analizar un poquito más a profundidad todo lo que es lo de potencial de acción, ¿sale? Que ya se nos expliqué con la gráfica, pero ahora lo vamos a ver con las ilustraciones de la célula, ¿sale? Primero tenemos a nuestra membrana en reposo, ¿sale? Es decir, todos los canales de sodio y de potasio están cerrados, ¿sale? Únicamente estarían abiertos aquellos que les había dicho que son los canales que se abren aleatoriamente, ¿sale? Pero en este caso los canales dependientes de voltaje están todos cerrados. Y eso permite que la membrana esté en equilibrio. Bueno, no en equilibrio, sino que se encuentre con un potencial en reposo. Es decir, tiene menos 70 milivoltios, ¿sale? Ahora, en la fase despolarizante, que es donde yo les digo que se acerca a ser positiva y llega hasta más 30 milivoltios, es aquí cuando en potencial de membrana de Naxón va a causar que se abran los canales de sodio. Al abrirse los canales de sodio va a entrar sodio, y como yo les digo, el sodio es positivo. Entonces, como acá le estoy metiendo muchas cosas positivas al interior de la célula, imagínense, no Centro Bárbara de Regina acá con su positividad, entonces eso va a causar que se despolarice la neurona, ¿sale? ¿Por qué? Porque está entrando sodio, pero en canal de potasio sigue cerrado. Entonces, qué chido, tengo potasio y tengo sodio, dos de los cationes más positivos que tengo, así que se va a despolarizar. Luego, ¿qué va a pasar? De tanto que se estuvo despolarizando, llega un punto donde ahora, ¿qué va a pasar? En potasio, en canal de potasio se va a abrir, y ahora finalmente en potasio va a comenzar a abandonar a la célula porque está siguiendo su gradiente de concentración, ¿sale? Y esto va a hacer que, como ya está saliéndose en potasio, aunque haya quedado sodio acá adentro, la célula va a comenzar a perder positividad, ¿sale? Y es acá donde entra en la fase de repolarización. Mientras que en las compuertas de inactivación del sodio se van a abrir, lo que en cristiano significa que se cierran las puertas de sodio, ¿sale? Por lo tanto, ya no está entrando más sodio, ni tampoco, y está saliendo potasio. Por lo tanto, todo eso positivo que había ganado, ahora lo va a empezar a perder. Por lo tanto, está en repolarización. Finalmente, vamos a caer a una fase de repolarización continua, porque en potasio va a seguir saliendo, y a medida que más iones de potasio estén saliendo, va a aumentar la carga negativa en el interior, ¿sale? Finalmente, se va a terminar activando la bomba de sodio-potasio, que va a permitir que ese potasio que se había ido regrese nuevamente, y ese sodio que se había introducido vuelva a salir, de tal manera que todo quede tal como se había encontrado, nuevamente regresando a la membrana celular de la neurona a un estado de membrana en reposo, otra vez con menos 70. Y ya de acá hay que esperar a que vuelva a pasar otro estímulo para que se vuelva a desencadenar toda esa serie de eventos, ¿sale? Bueno, ahora vamos a hablar de la propagación de los potenciales de acción, porque resulta que estos potenciales de acción se pueden propagar de dos maneras: mediante conducción continua o mediante conducción saltatoria, ¿sale? Vamos a hablar primero de la conducción continua. La conducción continua, tanto conducción continua como conducción saltatoria, son un tipo de potencial de acción, ¿sale? Acuérdense, potenciales graduales, esos ya los dejamos atrás, esos no tenían una subdivisión. En potencial de acción sí, se subdivide en conducción continua o conducción saltatoria. En este caso, la conducción continua nos va a hacer lo que yo les acabo de explicar hace un momento, ¿sale? Es decir, hay un potencial de acción, y ese potencial de acción
que fue desencadenado por un estímulo, va a abrir otros canales dependientes de voltaje y van a hacer que la señal esté viajando como que si fuera una oruga hasta llegar a la parte final del axón, ¿sale? Este tipo de conducción continua se lleva a cabo únicamente en los axones que no tienen mielina y en las fibras musculares, ¿sale? Si se acuerdan de la mielina, ¿verdad? Del primer video que les hablé de que hay unas células que secretan mielina, los oligodendrocitos del sistema central y los células de Schwann en el periférico, ¿sale? Bueno, los axones que no tienen mielina van a usar conducción continua, es decir, van a iniciar el impulso nervioso a lo largo del axón, generando potenciales de acción nuevos sucesivamente de forma ininterrumpida, ¿sale? Ahora, vamos con lo que es la conducción saltatoria. La conducción saltatoria va a ocurrir únicamente en los axones que sí tienen mielina. Acuérdense que en los axones que tienen mielina van a haber unas partes del axón que van a estar penonas que se conocen como nodos de Rambier, ¿sale? Ahora, la conducción saltatoria es muchísimo más rápida que la conducción continua. ¿Por qué? Porque puede brincar de nodo de Rambier a nodo de Rambier para ir más rápido usando la mielina, dado que la mielina puede difundir más rápidamente los cambios de iones para que pueda ocurrir ese potencial de acción, ¿sale? A lo mejor ahorita se escucha confuso. Yo cuando era estudiante me costó mucho trabajo entenderlo, pero aquí les tengo esta imagen para que se entienda muchísimo mejor. Acá tenemos, primero vean esta, la conducción continua. La conducción continua es el equivalente que tú recibes el estímulo, es decir, lo aplastas y en potencial de acción va viajando de manera ininterrumpida a lo largo del axón. Si se dan cuenta, tiene que recorrer toda la longitud del axón para poder llegar hasta la parte final. De tal manera que pues sí le lleva algo de tiempo, ¿no? Es como que si estuvieras caminando todo un trayecto sin que pudieras tomar un atajo. Ahora, la conducción saltatoria, como yo les digo, las vainas de mielina permiten que el impulso tome atajos. Y va a pasar exactamente lo que ustedes están viendo acá. Si acá le pones el estímulo, en vez de que esté viajando a lo largo de todo, únicamente va a viajar en las partes donde están los nodos de Rambier, es decir, en las partes que están pelonas, que no tienen mielina. Por lo tanto, va a viajar de acá, luego brinca acá y de esta manera. Entonces, es más rápido. ¿Por qué? Acá tiene que atravesar toda la longitud. Acá únicamente tiene que brincarse de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Es prácticamente, si se dan cuenta, acá está recorriendo nada menos de la mitad de lo que está recorriendo aquí, ¿sale? E incluso este GIF es más rápido que este, precisamente porque es mayor la velocidad cuando conduce. Y esto pasa precisamente por las propiedades aislantes que tiene la mielina, que le va a permitir que en potencial de acción no tenga que atravesar todo el axón, sino que se brinque a los nodos de Rambier, ¿sale? Ahora, ¿de qué depende la velocidad de la propagación del axón? Va a depender de tres cosas. Primero que nada, la mielina que tenga. Entre más mielina tenga, va a ser una velocidad más rápida en el potencial de acción. Segundo, el diámetro del axón. Si tenemos un axón muy gruesote, como es muy grueso, va a tener mayor superficie y por lo tanto va a tener mayor velocidad. Y por último, temperatura. Dice su libro que está más rápido si está más fríos. Sin embargo, eso se me hace un poco irrelevante en la práctica médica. Así que los más importantes es qué tanta mielina tiene y qué tanto es el diámetro del axón, ¿sale? Y finalmente podemos clasificar a las fibras nerviosas en base a las combinaciones que tengan de si tienen mielina o su diámetro que tienen y la velocidad. De tal manera que los axones, que acuérdense que son los axones los que viajan a través de potenciales de acción, podemos clasificar a los axones, que también les llaman fibras nerviosas, como fibras A, fibras B y fibras C. Las fibras A son las más chingonas porque son las que tienen un mayor diámetro, tienen mielina y tienen un corto periodo refractario, lo que hace que sean muy rápidas e incluso algunas llegan a alcanzar velocidades de 130 metros por segundo,
sea, imagínense que que pudieran viajar 130 metros cada segundo, nunca llegarían tarde a ningún lado, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las señales que viajan usando fibras A? Las señales que manda en tacto, la presión y el movimiento de nuestros músculos esqueléticos, ¿sale? Es decir, es una velocidad de volada precisamente porque pues, son los axones más largos. Ahora bien, las fibras de tipo B van a ser como que las que están medio tibias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un diámetro más o menos, tienen mielina, pero tienen un periodo refractario medio moderado, ¿no? Como que acá le das un potencial de acción y acá te tienes que esperar un ratito para que pueda iniciar otro potencial de acción. Y por ello su velocidad nunca puede exceder de los 15 metros sobre segundo. ¿Cuáles van a ser los axones que van a tener estas características? Los que van a conectar los tractos autónomos entre el encéfalo y la médula espinal. Y por último llegamos a los más jodidos, las fibras C. Las fibras C van a ser de pequeño diámetro, ni van a tener mielina, van a tener largos periodos refractarios y eso va a hacer que su velocidad sea de un pedorro 0.5 a 2 metros por segundo. ¿Cuáles van a ser los axones que van a trabajar con fibra C? Los que transmiten en dolor y las fibras que inervan el músculo liso, ¿sale? Como por ejemplo nuestros movimientos intestinales son transmitidos mediante fibras C, ¿sale? Y de esta manera llegamos, chicos, al final de esta exposición. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.